Está acá, bueno. Vamos a contar con la presencia de Javier Entaca, que es director del Laboratorio de Tecnologías Aplicadas al Trabajo de la Asociación Gremial Computación. Es informático con 40 años de profesión en el sector privado y en el Estado. Con nosotros, Javier, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo Hola. estás? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un placer estar. Bueno, Nada. genial, ¿no? El placer es nuestro de recibir a un compañero. Hemos estado también con otros compañeros de la Asociación Gremial, entablando algunos diálogos y algunos debates sobre la inteligencia artificial. Darte la bienvenida nuevamente, Javier, y por ahí contarnos un poco. Nosotros como que hicimos algunas preguntas, pero también hablamos sobre algunos ejes, ¿no? Y que nos parece interesante que los trabajadores del sector, ¿no? Vos me podrás corregir, de la computación, de los programadores, ingenieros de software, no sé si está bien dicho. Bien, perfecto. Ahora hay ingeniería en prompts, veía el otro día, una Sí, 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 guasada de hay una ingeniería en carrera. prompts. Sí. Entonces, Ponele. claro, ponerle que sea del rango de una ingeniería, ¿no? Pero no es cosa fácil hacer un prompt. O sea, no Por supuesto que cualquiera. no es fácil. Bien, perfecto. Entonces, lo que queríamos charlar con vos en primer lugar es que nos cuentes un Cuentes. poco, digamos, desde tu experiencia, tu conocimiento, cómo se produce la inteligencia artificial, qué es la inteligencia artificial y cómo se produce, qué trabajadores están implicados en ese proceso de producción. Porque viste que muchas veces hablamos de los efectos de la inteligencia artificial en el trabajo, pero en nuestra conversación con vos queríamos conocer la parte previa, ¿no? La Claro. parte de la producción de la inteligencia artificial, que nos pudieras Claro. hablar un poco de eso. Bien, perfecto. Bueno, en realidad, si bien es un concepto abstracto, inteligencia artificial, que se utilizó siempre de alguna manera los científicos, el que financia al científico le dice, ponele un término que le pueda comunicar a la gente. Porque, bueno, inteligencia artificial. Eh, Recomiendo leer un libro muy interesante, Maniac, de Benjamín Labatut, un escritor chileno, que cuenta la historia de John von Neumann y lo que es el comienzo, en definitiva, del concepto de redes neuronales. Obviamente, como todo esto, empieza siempre con orígenes de financiación militar, desde el ámbito científico, y luego, en la medida que va evolucionando la tecnología y va produciendo productos cada vez más eficientes, empieza a bajar hacia primero niveles académicos y en algún momento se convierte en productos de consumo. Eso pasa en general con todas las cosas. Esto lo que se llama redes neuronales, que son conceptos de abstraer la información a partir de conceptos más Ujú. complejos, comienza a desarrollarse estos conceptos cada vez más y digamos que la explosión vino por la capacidad de cómputo, la Claro. enorme capacidad de cómputo que la industria de los juegos casualmente produjo. Para poder jugar con la computadora necesitamos la máquina muy rápida, especialmente la placa de video, procesar muchísimos datos. Bueno, la inteligencia artificial o las redes neuronales, machine learning, todos estos conceptos de obtener conceptos de la información en sí, poderla estructurar de una manera semántica. Son conceptos muy complejos, requieren mucho cómputo. Entonces, de alguna Claro. manera se fue desarrollando primero en un ámbito científico, luego académico-científico, y en la medida de que va evolucionando, grandes corporaciones, y hasta que hace unos años ya la capacidad de producción y de procesamiento, y también a partir de ciertos conceptos y desarrollos de sistemas, hizo que aparezcan los GPT, la IA generativa, pero en realidad no deja de ser mucho cálculo y proceso de información, conceptualizarla de una manera digital, alojarla en una base de datos, que es un modelo largo de lenguaje, y luego poderla consultar cual oráculo para que Claro. genere respuestas. No sé si... Bien, y para que eso sea posible, ¿qué trabajadores cooperan? Uf, un montón. Imagínate que están los datos sueltos por ahí. Ujú. Vamos a poner el ejemplo, si querés, de cómo hizo OpenAI, pero podemos hablar de todas, las chinas también, todos los que trabajen, los franceses, que también tienen su modelo. Primero tenés que ver qué información, necesitas curadores de información, recolectores de información, organizarla, meterla en una base de datos. Eso normalmente son trabajadores de nuestra actividad. Nosotros somos el sindicato de la informática.
la AGC. Lo que pasa es que tiene el nombre computación porque somos un sindicato muy viejo. Empezamos en 1992, 93. Yo no había empezado todavía en la actividad. Ya trabajaba, pero no conocía a la AGC. Entonces quedó la computación, que es un término común, pero ahora ya nos referimos más como trabajadores informáticos, etc. Estas actividades siempre se hicieron, colección de datos. Bueno, después esos datos se colectan, hay que curarlos, eso lo hace otra persona, son los supervisores, etc. Estamos hablando para crear un ChatGPT. Ujú. Esa ¿A, información tiene que estar organizada y curada. Sí, a qué decime. le denominás información curada o curar la información? ¿Tiene No que ver sé, con los la moderadores? Wikipedia, la Wikipedia. Ajá. ¿Sí? Ahora, eso es lo que la curación de la información o lo que es la rotulación o etiquetado de los datos, que se da en dos instancias. Previamente, en realidad es un filtro general que se hace con una búsqueda típica de coincidencia de texto, como cuando buscas en el Word. Ahora luego ya entra lo que es el proceso de estos datos y empezar ya a generar las primeras grandes matrices de datos, y luego viene la curación de lo que entendió, a ver qué entiende la IA con todo esto. Entonces viene lo que es el proceso de etiquetado ya formal, que también es parte de la cadena, que es la más crítica en todo esto, está siendo históricamente denunciado desde el comienzo y ya ahora ya tomó ribetes a veces ya de juicios masivos, son trabajadores que están dispersos por el mundo. Kenia es uno de los grandes productores de chicos que están sentados delante Claro. de máquinas. La máquina le plantea una pregunta retórica y en un listado, y ellos tienen que decir es bueno, es malo, tienen que rotularlo, catalogarlo. Lo que pasa es que muchas veces esas preguntas retóricas son complejas y algunas son perversas, pero Claro. alguien tiene que poder distinguir que está queriendo decir una perversión horrible o que es una ironía. Eso lo rotuló una persona al Claro. principio especialmente, ¿tá? Y genera daño psicológico. Bueno, después viene todo lo que es los que desarrollan el software. Perdón, ahí te puedo hacer un paréntesis porque mientras ¿Cómo no? preparábamos el tema, veíamos que este mes, en septiembre y en octubre, 150 moderadores de contenido de TikTok en Berlín, Alemania, habían estado haciendo algunas huelgas, están en un proceso de huelga porque ellos denuncian que entrenan las máquinas que los van a Van a sustituir. reemplazar. Entonces TikTok Claro. les anunció que los va a despedir, o sea que después de hacerles, como decís vos, trabajar largas jornadas laborales, como en Kenia, que yo también estuve investigando el tema de los moderadores de contenido y sus protestas, Ajá. que dice que trabajan, no sé, 16 horas, 18 horas por... $1 la hora, Claro, un sí, sí, dólar la cualquier hora. cosa. Sí, Y y descartable. viendo también, porque por ahí un poco para comentarle un poco por ahí a la comunidad de Nodal que nos está viendo y que no conoce, que son los responsables de un trabajo que es sumamente importante, que nosotros no encontramos, por ejemplo, escenas de violencia en TikTok o en los Reels. Bueno, es que pasás y de Claro. repente están degollando a una persona en un lugar del mundo. Gracias a estos o escenas de violaciones, de abuso, de violencia de todo tipo, es gracias a estos moderadores de contenidos que hacen un trabajo muy mal remunerado, con jornadas laborales larguísimas, pero que también hacen posible, ¿no? A pesar de ser un trabajo con poca calificación, entre comillas, hacen posible que nosotros podamos navegar con tranquilidad. Claro. Esos son los costos, digamos. Sí, Claro. los costos en calidad humana. Pero mencionaste algo que está bueno remarcar también, que tiene que ver que vos dijiste, nosotros estamos dando la información que luego van a usar para reemplazarnos, y ahí quería poner la lupa, porque tiene que ver un poco con lo que conversó antes muy bien el compañero Edgardo, creo que muy interesantemente, que lo invito a conversar con AGC también, que somos el sindicato informático con personería gremial, con nuestro secretario general, Ezequiel Tosco, y que estaría muy bueno poder articular por lo menos estrategias. Mirá, esto el conflicto del ser humano con la tecnología es histórico. El trabajador siempre es un conflicto histórico desde el primer arado, pero lo coloco, ¿sabés qué? Hay una historia con los ludistas, que son los que en el siglo XVIII se opusieron al telar automático. Eran gente que hacía tejido, ya estaban organizados de alguna manera, y siempre quedó como la historia, el recuerdo que los luditas, los trabajadores organizados, incendiaron las máquinas porque no querían la tecnología, ¿sí?
Pero en realidad lo que los luditas reclamaban es lo que vos mencionaste. Vos construiste esta máquina porque aprendiste de nuestro trabajo. Yo como trabajador le enseñé a alguien, vino un ingeniero a ver cómo hacemos y creó una máquina. La discusión es la participación en esta suba de productividad que produce la máquina. No estamos en contra de la máquina, lo que queremos producir es cómo manejamos la natural dinámica de la mutación de las actividades, de los oficios, de las tareas, y cómo se reparte la ganancia de eso, porque no solamente el capital, el trabajo es capital. Entonces, el trabajador ha puesto un capital ahí, por el cual también es una parte de la sociedad en esto. Y creo que ahí dijiste algo bastante interesante de no es en contra de la tecnología, sino en contra de quienes se están apropiando del trabajo. Somos informáticos, somos el sindicato de los informáticos, estamos a favor de la tecnología, claro, por supuesto, pero compartimos la perspectiva, obviamente, de... y vamos a aclarar una cosa también que, perdón, pero es un mito muy general. Los más impactados por la IA somos nosotros mismos. Sí. Si la querés ver medio distópica, somos los que estamos fabricando la máquina que nos muerde a nosotros, porque está impactando de una manera imprevisible y todo, y tenemos muchos problemas, tenemos otros equipos en el sindicato para analizar el impacto dentro de nuestra actividad. Yo estoy como dirigiendo todo lo que es la organización de todos los ensayos, el laboratorio, la recolección de información, porque obviamente que no nos oponemos, estamos a favor, pero lo que queremos es que se haga siempre cumpliendo con las leyes laborales, con el fin máximo de la justicia social, de un pueblo feliz, ¿no? No nos olvidarnos de esas cosas elementales. No, tal cual. Me ha resignificado un poco los luditas, en el sentido de que uno lo dice como despectivamente muchas veces, los ludistas, ¿viste? Decir, los defendemos a los luditas porque eran compañeros que pedían participar también un poco en la explotación de la nueva máquina. Siempre queda como la parte de que los luditas parecían unos retrógrados que simplemente rompían las máquinas, ¿viste? Exacto, por eso lo menciono, porque es una cosa militante y te invito a comprender que era más complejo el fenómeno de los luditas. Me interesa sobre todo, ¿sabes qué me interesa de esto que trae el compañero Javier de los luditas? Una concepción que nosotros también estamos discutiendo y que muchas veces en nuestros escritos tratamos de ponerla y de buscar bibliografía al respecto, que vos bien lo dijiste, ¿no? Detrás de cada instrumento de trabajo que revoluciona los procesos productivos, obviamente que está condensado la pericia y el conocimiento, la habilidad de generaciones y generaciones de trabajadores que vieron en su actividad una manera más eficiente de hacer el trabajo, pero que en la sociedad capitalista esa eficiencia no solo que no se remunera, sino que justamente se termina transformando en una nueva máquina que expulsa trabajadores del sistema productivo, valga la redundancia, como estos moderadores de contenido, y que finalmente, como decía el compañero, estamos creando la máquina que nos muerde la mano. Y eso también está bueno, porque de repente aparece, ¿sabes qué? Una abstracción histórica y social, ¿no? Que tiene que ver con el ChatGPT. Entonces todos estamos, oh, el ChatGPT, qué buen invento, mirá, increíble. Y claro, y uno borra la dimensión histórica y todo ese conocimiento y esa pericia que hay detrás. Que no viene de una máquina precisamente, ¿no? Y que contiene, consideramos nosotros en alguna de nuestras notas sobre la inteligencia artificial, contiene desde la rueda, el dominio del fuego, la agricultura, digamos, como la historia de los instrumentos de trabajo, se va como condensando en nuevos y mejores instrumentos, pero claro, después alguien se la apropia, borra esa historia y quedamos todos esclavos. Quizás, con todo respeto, estás siendo un poco tremendista. Los sindicatos estamos acostumbrados a este tipo de tensiones y a negociar y a buscar también que al empresario le vaya bien. Entonces, queremos que nos vaya bien a todos en su justo término y con todas las condiciones laborales dadas. Entonces, son tensiones naturales, digamos. Y en este momento lo que sí, obviamente, es demasiado el impacto, porque imagínate, se genera código, reemplaza a los programadores, sí o no, no sé qué. ¿Y de dónde aprendió? Aprendió del trabajo de los programadores, chupó de todos los repositorios de código por ahí. ¿Qué pasa con los artistas, la propiedad intelectual? Te genera imágenes perfectas de trabajadores que nunca dieron sus derechos, dibujantes,
con la música, crean músicas iguales a tal artista y los derechos de tal artista, Claro. hay una enorme violación en este momento, no solo de la propiedad intelectual de los creativos, sino también de que hay gente que ha donado trabajo sin propiedad intelectual, como lo que se llama código abierto, repositorios, que se han ofrecido para propiciar el desarrollo de la comunidad y que aprenda. Y estas personas chupan todo eso y generan una super máquina que después a la vez busca romper, o desequilibrar el mismo espíritu comunitario, porque está tratando de reemplazar a los que lo crearon. Entonces, digamos que esta cosa distópica se puede presentar siempre, pero para eso estamos los sindicatos, porque entendemos nuestra actividad, entendemos al empresario, dialogamos con la política, proponemos cambios normativos, Claro. y bueno, y esa tensión es histórica. Muchos sindicatos tienen vínculos históricos de conflicto con la tecnología. Exacto. Javier, te queremos hacer una última pregunta que tiene que ver con la lucha que están llevando adelante ustedes desde el sindicato. Tenemos entendido que están luchando para regular la inteligencia artificial en un convenio colectivo específico. Queríamos que nos cuentes un poco acerca de ese proceso que vienen llevando adelante. Claro, bueno, primero estamos buscando ordenar la cuestión en sí, cerrar el convenio colectivo y las paritarias y todo, que es una lucha histórica Sí, sí, nuestra. tal cual. Tenemos la personería y ahora estamos con la instrumentación ya de... Ahora, dentro en sí de lo que es nuestra actividad y el impacto de la inteligencia artificial adentro nuestro, tenemos que dialogar mucho, estamos dialogando con la academia, con los empresarios, porque la palabra regulación a muchos les hace ruido y yo a veces veo que hay compañeros que tienen un concepto de la regulación que capaz que nosotros tampoco adherimos. Entonces, es un tema todavía para discutir, era muy interesante todo lo que planteó antes Edgardo, compartimos muchas de estas visiones y creo que todo tiene que ser visto siempre, primero el abordaje de una perspectiva instrumental. Estos son herramientas, creo que lo mencionó alguno de ustedes también, esto hay que verlo como si fuera nada más que una nueva herramienta con nuevas áreas de impacto. Sube la productividad muchísimo, por lo tanto, puede impactar en la cantidad de empleo. Bueno, hay que discutir con todos los actores, academia, trabajadores organizados, Estado, empresas, Tal cual. todos para encontrar un camino común que sea beneficioso y conveniente para todos, ¿no? Una pregunta que Exactamente. obviamente me emerge, porque ahora que tenemos a alguien que sabe del tema, quería yo hacerte una pregunta en relación a lo mejor a sistemas de inteligencia artificial que no tengan la rentabilidad empresarial, digamos, como finalidad, y que a lo mejor trabajadores del mundo de la informática, de la computación, han creado aplicaciones, herramientas para, no sé, con fines cooperativos. Sí, sí, olvídate, pará. Inclusive hay una observación que hizo Edgardo antes, que está bien, en este momento OpenAI y todas estas, pero China es una potencia de inteligencia artificial Exacto. y produce modelos de pesos abiertos, open source, open way se dice. Vos un modelo chino de esto lo podés correr, no tienen la eficacia ni el poder de respuesta de los norteamericanos en este momento, pero funciona muy bien. Entonces, tranquilamente, aparte es todo un tema de la soberanía tecnológica, todo esto que se discute de las leyes tiene que ver también con si la justicia va a utilizar información en un juicio, no sé, un legajo, un expediente, lo sube a un servidor de Estados Unidos para que lo procese y de vuelta, y hace falta un concepto de soberanía tecnológica, etcétera. O sea que no es solo los trabajadores en sí que puedan tener a través de sus organizaciones como sindicatos o si hubiera cooperativas, como quieras verlo, sino que los empresarios locales también necesitan tener información que quizás es confidencial, todo que corra, y eso no te lo va a licenciar ni OpenAI ni nadie, vas a utilizar los modelos abiertos. El conocimiento abierto siempre termina ganando para atrás. El mundo está guiado por Linux en este momento, y si tenemos un desarrollo tecnológico enorme, fue por el enorme capital privado al principio, IBM, las grandes corporaciones, pero atrás ocupa el terreno siempre el conocimiento abierto y ese es el que todos propiciamos, ¿no? ¿Utilizás alguna inteligencia artificial que nos quieras recomendar? Decir, che,
Ustedes que no saben, pero tal o cual herramienta no sabe cómo aumenta la productividad a la hora de hacer el Sí, a guión, el ver, video, el reel. yo voy a cumplir ahora 61 años, trabajo hace 40 años de esto, y yo no sé cómo era mi vida antes de la inteligencia artificial. O sea, a veces digo, pero ¿cómo hacía? Hace 3 años ya que desarrollo software asistido. Por el concepto, nosotros hablamos de inteligencia aumentada. Si nos preguntás a nosotros, inteligencia artificial es marketing, inteligencia aumentada coloca al ser humano en el centro. Depende de qué actividad, vos decís para generar contenido. Y en esta instancia hay varios, Huailo, no sé, vos buscás proveedores chinos de estos que hay, Alibaba, Tencent, todos estos, dan excelentes servicios y a muy bajo precio para la edición automática de videos, IA generativa de imágenes, audio, etc. Ahora, los norteamericanos hacen unos productos maravillosos, Sora 2, ahora de Google, Ujú. Claude, por ejemplo. Si es para generación de texto, ahí ya entran cuestiones filosóficas. Eh, OpenAI con su ChatGPT procesa texto, pero vos le percibís a veces cierta cuestión organizativa, epistemológica, no sé qué. Yo para texto, interpretar y procesar, prefiero el DeepSeek chino. Acá con los compañeros discutimos siempre y a veces viene ganando DeepSeek, el chino. Ajá. Ahora, Claude de Anthropic, Ujú. predadores, todo, si querés, porque dicen cada cosa, Darío Amodeo, vamos a reemplazar al ser humano. Bueno, tranquilo, amigo. Pero la verdad es que dan unos productos buenísimos y ayudan mucho para también la producción de texto, análisis de información y comprensión semántica compleja. Yo recomiendo personalmente, ¿no? Claude y estos DeepSeek. Ahora, Qwen, por ejemplo, el otro chino, Qwen.ai. En este va subiendo un montón. Cada modelo que sale Claro, hace que el modelo de hace 6 meses parezca una maquinaria vetusta. tal cual, tal cual. Y hemos tenido nosotros grandes debates, ¿no? Sobre el uso del chat GPT o DeepSeek. Generalmente uno utiliza chat GPT, pero también uno nota determinado sesgo globalista, podríamos decir, a veces en las interpretaciones No, del... no, los sesgos, mira, los sesgos los fueron puliendo. Hace un año yo probaba modelos y sobre ciertas cuestiones geopolíticas, Ujú, el modelo me decía no puedo contestar. Así claro, sí te respondemos. Así nomás te digo, el lama de Facebook. Luego, a partir de todas estas discusiones, van tratando de... Lo que pasa es que la discusión del sesgo es otro tema que ya es filológico. claro. ¿Qué es el sesgo? ¿Visto desde quién? ¿Cuál es la postura? ¿Qué es el objetivo? Hay un chat GPT, Latam GPT, no sé si lo conocen, que es Chile, Brasil, hay una fundación de Argentina que colaboró. Es una destilación básica creo que usaron el Lama, y modelaron por encima contextos latinoamericanos, ¿sí? Para casualmente la cuestión de los sesgos. Ahora, y si tiene un sesgo ahora muy progresista, y quiero Ujú, decir, siempre esa discusión va a estar siempre el tema del Claro. sesgo, por lo menos ir tratando de que no sea tan grosera la postura, ¿no? tal Tal cual. cual. Bueno, Javier, queremos agradecerte nuevamente por hacerte presente, por esta entrevista. Realmente ha sido muy enriquecedora para nosotros y para toda la comunidad que está escuchándote. Y antes de terminar, nosotros siempre hacemos un pequeño ping-pong de 2 preguntitas solamente, que la idea es que nos respondas con sí y con no. Y si querés agregar alguna aclaración a las preguntas, también es bienvenida. La primera es, ¿crees que la inteligencia artificial va a reemplazar a la humanidad? No, Perfecto. no. Bueno, pero viste que es una discusión, es un debate que No, está no, va a planteando reemplazar que, tareas no, que sí, hacemos las eso es otro personas. debate. Pero hay Tareas. alguna, Hay tareas que nos hacen más porque ¿para qué la voy a hacer si la hace la IA mejor que yo? Tal cual. claro, tal cual. Bueno, Y la segunda es si la inteligencia artificial nos puede liberar de las largas jornadas de trabajo. si vos tenés largas jornadas de trabajo porque tenés un mal convenio, un mal arreglo, y si venga la IA o venga lo que venga, van a buscar, o sea, lo que hay que tener es un buen arreglo. Perdón que no contesté por sí o por no. No, está No, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Realmente muy enriquecedor todo lo que hemos aprendido hoy y bueno, y todo lo que están haciendo ustedes también para su convenio, en la lucha por su convenio colectivo. Sabemos que es una lucha larga,
Así que bueno, cuentan también con todo nuestro apoyo para poder regular eso. Muchas gracias, Tosco Conducción. Sindicatos estamos muy peleadores y vamos por más hasta tener nuestro convenio. Genial. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Bueno, estuvo Javier Entaca, director de la Asociación Gremial de Informáticos de la República Argentina, contándonos acerca del trabajo que vienen haciendo. Nos sacó un montón de dudas que teníamos acerca Nos de... dejó otras. Sí, porque sí, nos dejó otras más, eso es que es real, pero eso es importante. bueno porque nos da el pie para después seguir invitándolo, ¿no? Para seguir Ujú. participando. Queremos seguir de cerca qué es lo que está pasando con el convenio colectivo, con la lucha que vienen dando. Así que, bueno, Javier Entaca estuvo presente en nuestro programa hoy y ahora. ¿Con qué seguimos, Diego?